celebrando esta semana 55 años de la creación del auditorio. El viernes se hace la celebración. 55 años, 55. el prestigioso Auditorio Sanjuanino. Sí, muy prestigioso, Sí. la verdad. Porque, los artistas que vienen hablan maravillas. Maravillas, se van maravillados porque hay algunos que, bueno, de Buenos Aires, de donde vinieron, no han visto algo parecido. Se ha dicho que el Teatro Colón es un gran teatro, es impresionante, es una maravilla, pero no tiene un auditorio como el Auditorio de San Juan, ¿me entiendes? Es un teatro para teatro sobre todo, pero donde un cantante, un tenor... El tema de la acústica, ¿no? Claro, el tema de la acústica. Un tenor, qué sé yo, va a brillar más en el Auditorio de San Juan. De hecho, tiene una reglamentación interna que prohíbe ciertos decibeles, es decir, se pueden poner parlantes, ¿no? Pero con ciertos decibeles. Vino Rata Blanca el anteaño pasado y un lío bárbaro porque le pusieron al mango el volumen. Claro. Estaba... Ha pasado varias veces, es decir, en la historia del... Y eso por reglamentación no se puede hacer, ¿no? No, y además obras una obra de teatro ha habido fragmentos, ponele alguna cosa así en alguna fiesta patria, digamos. Y es tan lindo verlo, ¿no? Porque de cualquier butaca uno puede observar y escuchar tranquilamente. Y no solo observar, sino el sonido es igual sí. En la última fila de las 980 butacas que tiene. Rolando García Gómez está de director. Está de director, y lo está llevando muy bien, la verdad. Yo no voy a cantar, porque como te verás, estoy un poquito... Así que dentro de... ¿Estaba cantando Luis Eduardo con esa voz? Por lo menos no voy a cantar en el auditorio. Pues estuvo festejando el Día del Amigo el fin de semana. Sí, quizás. pero es una sala que por primera vez, fíjate, ha tenido problemas el último movimiento sísmico grande que hubo. Todavía se está haciendo refacciones, pero acá hay un mago que se le ocurrió esto a Juan, es un privilegio para San Juan en aquel momento, que es el ingeniero Juan Victoria, ¿no es cierto? Por eso lleva el nombre. Pero junto a él, no hay que olvidar nunca a dos, que son tres también podemos nombrar, dos arquitectos, un arquitecto y una arquitecta, la arquitecta Carmen Renari y el arquitecto Mario Pravaldi, junto con Eduardo Caputo Videla, que te acordarás de él también, que ha sido rector de la universidad, ha muerto hace 2 años. Eran tres profesionales de la arquitectura, eminentes profesionales. Pravaldi había nacido en Italia, venía con muchos conocimientos de allí, y Carmen Renard fue la primera arquitecta que llegó a San Juan después de la reconstrucción, la primera arquitecta mujer, una mujer muy interesante. Yo no tuve gusto de conocerla, pero una mujer muy interesante porque no solo era arquitecta, sino que también era actriz y era directora de teatro. Luis, y Juan Victoria, ¿qué función cumplía, digamos, para idear esto y que se le haya ocurrido semejante obra? Bueno, que sí. entiendo alguna vez, Luis, lo comentaste, polémica en su momento, como toda obra majestuosa, que esos fondos podrían dedicarse a, se hizo este auditorio. ¿Qué hizo Juan Victoria para doblar la muñeca y poder avanzar en la obra? Sí, Juan Victoria era un hombre, tenía dos grandes virtudes. Una, era ingeniero y muy profesional en lo suyo. Y la otra le gustaba muchísimo la música, le gustaba muchísimo la música clásica sobre todo. Y fue miembro por San Juan de el CONCAR, que se llamaba, que era un comité me acuerdo ahora, construcciones antisísmicas CONCAR. El Consejo de Construcciones Antisísmicas CONCAR se llamaba, porque era el organismo que había creado el gobierno nacional con distintos profesionales de todo el país para apoyar la reconstrucción de San Juan. Entonces ella estaba en ese tema y, vio la posibilidad de... ¿Y los fondos de dónde salieron? Los fondos salieron del Estado Nacional y se los pidió este hombre, Victoria, directamente al presidente Arturo Frondizi. ¿Juan Victoria se lo pidió a Frondizi? Sí, señor. Aquí no ¿Pero cómo tenía relación con el presidente? Sí, lo conocía de antes, esas cosas. Tenían unas edades muy similares también. Pero sobre todo, ya dentro del CONCAR, que es este organismo que te menciono, este Consejo Nacional, el presidente alguna vez había participado, porque estaban todos con la idea de... Frondizi gobernó entre el 58 y el 62, y el CONCAR venía ya de antes, ¿no? Pero quiero decir que fue un dinero que se destinó a San Juan. No es que enviaron dinero para que siga reconstruyéndose San Juan. No, ese dinero fue para el
construir un auditorio con estas características. Exclusivamente para un Claro. auditorio, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué insisto en esto? Y tiene que ver con tu pregunta, por supuesto. Porque hubo en San Juan una reacción. Si hubieran hecho caso, si hubiera habido algún político, gobernaba Américo García en ese momento, era un bueno democrático, por supuesto. Si hubiera habido algún político de estos que ceden muy directamente ante una manifestación, una marcha, por lo que hoy es la avenida 25, por la calle 25 de Mayo, ese dinero hubiera ido a viviendas, ponele, y no hubiéramos tenido... ¿Por qué es lo que pretendía la Claro. parte de la gente? Sí, la CGT fue uno de los primeros organismos, digamos, que protestó. Sí, claro, seguramente no sabían cómo se había gestionado esta plata. O lo que iba a generar en el tiempo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y se veía como algo para la alta sociedad, ¿no? Y no era así, porque acá he disfrutado todos los sanjuaninos y los que nos visitan, no te digo nada, porque saben que no es fácil tener en su provincia un auditorio. Es decir, hoy todas las provincias pueden tener unas salas de estas características, pero no con las características exactas que pudieron diseñar tanto el ingeniero Victoria como el arquitecto Pravaldi. Y esos foyer que tiene de ingreso que son fantásticos, Vos ¿no? sabés que sí, se le quiso poner a los dos foyers para equilibrar un poco el homenaje a Victoria y a los que habían participado, al foyer sur Carmen Renare y al foyer norte Pravaldi, pero no prosperó, no sabemos por qué. Sería justo, ¿no? Ahí Si se vemos. logra. Sí. Y vos sabés que una vez, no hace tanto, digamos unos 10 años, a lo mejor más, se pintó el piso. Fue un error muy Esa grave. es la fuente de ingreso, ¿no? Una gran polémica. Han habido muchas polémicas acá. ¿Y por qué se pintó, Luis? Y bueno, porque a veces pasa con las gestiones, de pronto dice, mira, yo creo que va a ser mejor que les pongamos una pinturita negra para que no se noten malos. Poner, que a alguien se le ocurre. Malas decisiones. Hubo que... ¿El órgano está funcionando? Hoy no le he preguntado a Rolando Sí, García. está Tuvo en reparación mucho tiempo. Sí, el estuvo órgano. en reparación mucho tiempo Sí. porque además se afectó con el sismo. Ajá. Es una cosa muy curiosa que pasó. Y el órgano, era la primera vez, el órgano que llegó a San Juan desde Alemania, es el primer órgano que iba a una sala, por decir, pública, porque los órganos eran costumbre de observarlos en las iglesias, ¿me entendés? A esos niveles. Por ejemplo, acá vinieron los niños cantores de Viena, bueno, han venido tantos, ¿no? De muchos lugares, pero por decirte algo, perdón, los niños cantores de Viena, ¿no es cierto? Que son chicos, bueno, van renovándose, por supuesto, ¿no? Pero son chicos que salen de la iglesia principal de Viena, del centro de Viena, y que están acostumbrados a cantar junto a un órgano de la iglesia. Y acá fue una gran sorpresa, hicieron observaciones muy elogiosas de que hubiese un órgano de estas características, que solamente para eso que vos decías, Jorge, que se lo reparó, según me dijo el propio director, Rolando García Gómez, que en el país organistas que sepan, no sé si llaman es muy organistas, difícil encontrar técnicos. No había más de Técnicos. tres técnicos especialistas en esto, porque bueno, alguna vez se trajo uno de Uruguay, eso sí también lo recuerdo, y acá se han cometido algunos errores en algunas gestiones, como por ejemplo, bueno, de pronto cuando estuvo cerrado el Teatro Sarmiento un tiempo por problemas de refracción, se hacía folclore acá. Folclore se zapateaba. Bueno, ahora se ha autorizado hacer folclore, pero no el zapateo, tipo malambo, así no. Ahora, tiene un par de inconvenientes el auditorio que se han detectado con el tiempo. Por ejemplo, llegar al sector de camarines, las escaleras son muy chicas en cuanto al ancho. Claro, se que dificulta debe pasar tener algún elemento, ha costado meter hasta alguna batería, entonces hay que ponerla por el lado donde ingrese el público. Eso es un detalle que tal vez en la arquitectura original no lo tenían en cuenta. No tiene aire acondicionado, la parte de camarines. Entonces traes un artista en Ni verano los foyers. Pero no se puede adaptar, Jorge. Sí, creo que... No, sí, pero bueno, todavía no está gestionado, no es que es bastante caro. Algunos detalles que originalmente Pero no se pudieron, ¿no? en verano los foyers, cuando hay muestras plásticas, que ese es otro detalle muy importante que tuvo Victoria. Él incorporó los foyers con... Todo tiene sentido ahí.
tiene que ver con con aislar esa sala de cualquier sonido. Por eso se hizo tan alto, Claro. Y aparte en la época no habían los aire acondicionados. Claro, por porque supuesto. de ese techo que vemos ahí, que es de madera, Todo de madera natural, ¿no? sí, sí, sí. Que hace que la acústica sea totalmente limpia y clara. Sí, sí. Arriba hay una distancia muy grande hasta el techo, ¿no es cierto? Sí. Y a los costados igual. Pero la idea era que esos foyers tuvieran el destino que han tenido. La gestión anterior de Cultura, con un errorazo total, no hacía muestras plásticas ahí. No sé por qué, porque se le hubiera ocurrido, porque así pasa en esta provincia, ¿no? En este país, digamos. Porque los políticos, viene un político y hay que hacer lo contrario de lo que hizo el anterior. Bueno, entonces, ahora se han recuperado las muestras plásticas, que para eso se hicieron los dos foyers. No solo para eso, también para dar charlas, para dar... La gente que va a ingresar puede estar en un lugar cómodo también, Claro, esperando. exacto. Y a veces hay una pre que se hace Exacto. en los foyers, ¿no es cierto? Pero te estaba por decir algo. Luis, te comento algo. A ese auditorio nosotros hemos traído a Valeria Lynch, Abel hemos Pintos. traído a Patricia Sosa, hemos traído recientemente a Sandra Mianovich, y Sandra nos decía, estábamos por si iba al Teatro del Bicentenario o al auditorio. Yo le decía, tiene más capacidad, tiene un par de butacas más el teatro, aparte es moderno. No. Sí, No, querían ir al auditorio. No, yo quiero el auditorio. Abel Bueno. Pintos manifestó lo Bueno, mismo, era el estaba auditorio. impresionado. ¿Vos has con el- puesto? No, por supuesto, porque se lucen mucho más. Sí. Las que tienen buenas voces. Más allá de que el teatro sea lo que sabemos que es. Ahora, vos has dado un punto también muy importante. Cuando se inaugura el Teatro del Bicentenario, ¿cuándo se inauguró? ¿En el 2016 puede ser? Sí, Aproximadamente. Sí, Bueno, sí. comienza no voy a decir guerra, no sé si decir guerra, pero sí un enfrentamiento absurdo, ridículo, entre el auditorio y en cuanto a cosas o a programas que prepara el gobierno, y empiezan a dejar de lado el Sí, auditorio, es verdad, porque ¿no? porque eso significa una ignorancia, perdón, porque todos ignoramos algo, ¿no? En algo, pero una ignorancia en cuanto a que depende de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una obra en teatro, sí, y bueno, sí, anda al tal teatro. Pero sí, yo creo que a nivel social se ha percibido lo que dice Luis, que es como que se dejó de lado, como quitando la importancia a la... Durante un tiempito, ahora sí, yo veo que me parece que se ha incrementado más. y más con el Teatro Sarmiento, también hay otra alternativa, que el Teatro Sarmiento ha quedado muy bien, que es otra cosa totalmente distinta. Pero los sanjuaninos nos hemos sentido siempre muy orgullosos de ese Aparte, Julio. se ha transformado en un corredor turístico la zona. Claro, Sí, claro. Vos empezás en el auditorio Juan Victoria, pasás por la historia del mismo Aldo Cantoni Claro. del estadio y decís, acá supo haber un estadio abierto donde jugó Maradona, donde vino Kempes y cuánto otro, tuvo el Payo Matesebach. Lamentablemente Un recorrido no histórico. pudieron armar. Alguna vez se enojó Coquichica conmigo, pero yo digo, acá en la historia que hay en este espacio, no Desde pueden mil- derrumbarlo, desaparecerlo. Desde 1926. No, porque después vamos a armar algo y nunca se armó nada. Claro. Hay una historia ahí. Que es lindo. Pero del deporte recorrer. fantástico mundial. Pasó Maradona, nada más y nada Sí. menos. De ahí para abajo todo lo demás. Bueno, si dejamos... Y después uno se va, Luis, al Museo de Bellas Artes, que ha quedado tan lindo, Claro. también nuevo, Sí. al Teatro Nuevo. Tiene todo un Un corredor. recorrido Sí, que se un puede recorrido, hacer ¿no? turísticamente también, ¿no? Son tres joyas, dejando de lado el estadio por el tema deportivo, ¿no es cierto? Pero bueno, también sabemos que es cultural por tantos festivales que se hacen ahí. Pero digo, hay tres joyas, ¿no es cierto? Que vos las has nombrado. El auditorio, el Museo de Bellas Artes y el Teatro Bicentenario. Es decir, sería bonito que se le denominara así, o que hubiera un circuito de esas tres joyas y luego otro circuito, cuando vos decís, donde también incorporen al estadio. Y la historia del estadio, que también fue un avance para las provincias, el estadio que se abrió en aquel momento, que era abierto solamente, porque el cerrado sabemos que fue en el 65, ¿puede ser? O más 69, ¿no fue? Sí, más 69. Para el campeonato 69 de porque fue en la época de la dictadura. Claro. En realidad venía construyéndose desde la época de Bravo, que era democracia, hasta, sí, se inauguró en la dictadura. Pero, quiero decir, el auditorio ha recibido tantos elogios de gente que han visitado, expertos en el tema, que realmente fue una bendición saber que hubo alguien que se le ocurrió pedirle
porque tenía a la mano al presidente de la Nación, en un tiempo de la reconstrucción de San Juan, porque no se terminaba de reconstruir todavía San Juan, en 1959, cuando se hizo la primera gestión, y bueno, hasta que se inaugura nada menos que en 1970. Luis Eduardo, ese terreno era del Estado, ¿no? Es un baldío, ¿qué es lo que había antes ahí? Era un terreno del Estado. Antes no se supo que hubiera habido ninguna, o sea, antes del terremoto no hay noticias de que haya habido un edificio o algo parecido. ¿Era estatal eso o privado? Sí, era estatal. Ya era estatal, pero del Estado Nacional. Una cosa curiosa, vos sabés que el auditorio, todo el predio del auditorio, pasó a la provincia recién en el 2002. Pero todos esos terrenos como los del parque, ¿no era de la familia Benavides? Sí, originalmente, pero bueno, estamos hablando del siglo XIX, se habrá perdido, el Estado lo habrá Sí, comprado. Benavides donó, de hecho el parque También. fue una donación, ¿no? Benavides tenía terrenos, como vos alguna vez también creo que lo comentaste, que pasaban incluso la avenida en Libertador hacia el otro lado donde está el teatro, a tal punto que está el famoso arbolito ese en la esquina, que hay que cuidar porque dice que lo plantó Benavides, según los historiadores fue así. Pero fíjate que Benavides es una cosa curiosa. Bueno, en realidad vivía Benavides cuando era soltero. Cuando se casa con doña Telésfora Borrego, con el padrinazgo de Facundo Quiroga y el cura, ¿sabes quién fue el cura que lo casó? Ya que me preguntaste de Benavides, Fray Justo Santa María de Oro. No me digas, nunca había escuchado eso. ¿Fray Justo Santa María de Oro? Sí, porque era el obispo en ese momento. Y Facundo Quiroga vino es que hay una historia muy bonita ahí. Con vos podríamos estar hablando de una vida, Luis. No. Pero mira, el tema es Decime dónde vivía Benavides. Ahí en el vivía... auditorio vivía, decime. No. Abajo el órgano, ¿no? No. Benavides cuando se casa vivía en... ¿A vos no te invitó al casamiento? No. Estuve cerca. Bueno, cuando se casa vivía en General Hacha y Santa Fe. Ah, en el centro. Sí, ahí tenía la casa. Hasta la Galería Estornel. Yo no puedo creer. Sí, la Galería Estornel. Hablar de historia No, es pero hablar ¿querés de que te eso. cuente un detalle? La última, Luis Eduardo. La última. Mira, No Benavides nos se contó nada de enamora. Cantoni tampoco. Bueno, sí, hoy es el aniversario de Federico Cantoni. Claro. Benavides se enamora, era un jovencito que comenzaba la carrera militar, tenía 20 años, y se enamora de esta chica Telésfora Borrego. Pero era una familia muy adinerada, entonces los padres no quisieron saber nada con este cabo, ¿viste? Era cabo recién. Entonces se lo lleva, por estas cosas, va a apoyar a Facundo Quiroga a La Rioja, y Facundo Quiroga, en serio esto, nos parece una novela, pero Facundo Quiroga lo ve triste. Che, ¿qué le pasa a este cabo que está? Y alguien le dice, no, es que se enamora, dice, no le dan piola allá en San Juan. ¿Y quién es la chica? En serio, te lo cuento así. Entonces está escrito. Y entonces Facundo, sí lo conozco, a los padres, a los Borrego. No. Claro, yo no estaba relacionada. Por una vez. A los Borregos los conozco. Y entonces Facundo vino, habló con los padres y le habló maravillas de Benavides y se casaron a las 2 semanas. Mira la historia. Y para ponerle una firma fue su padrino. Mirá, claro, ahí se entiende. Y se lo casó el obispo porque, bueno, era una de las familias muy importantes y se ve que en esa época tampoco habría muchos sacerdotes, pero el obispo decidió casarlo. Así que es muy curioso porque vos lo ves a Benavides, a Facundo y a Santa María de Oro en la boda de... Toda la historia misma, ¿no? Luis Eduardo, siempre es un gusto escucharte, de vos aprendemos un montón, nos encanta aparte la forma que tenés para contarlo, ¿no? Decime, en un minuto, ¿me podés resumir algo de Federico Cantoni? Y bueno, fue el líder innovador. Porque hoy que estamos recordando... Sí, hoy recordamos la muerte de Cantoni. Murió ahí en la Catamarca y Libertadores, tenía su casa ahí. ¿Quién era más grande, Federico o Aldo? No, Federico. Pero Aldo es Federico, Aldo y Helio. En ese orden nacieron los 3 médicos. Bueno, es muy interesante ver la diferencia entre Federico y Aldo. Se llevaban muy bien, pero si hubiera sido por Aldo, no se va de embajador a Rusia en la época de Perón. ¿Por qué? Y porque no lo quería mucho Aldo a Perón por su origen en las Fuerzas Armadas, era muy socialista. ¿Ahí nace la relación de embajadores a Rusia, de sanjuaninos? Sí, señor, ahí nace. Ahora, te cuento nada más esto. Vos me preguntás cómo lo definiría. Es un innovador de la política sanjuanina. No, y del interior del país, ojo.
porque la Nación estaba muy atento, la Nación y el Diario de la Nación también, muchas veces el Diario de la Nación ha publicado cosas de las novedades tan curiosas que había en San Juan con un hombre que quiso implantar democráticamente el socialismo para igualar, para darle derechos a los trabajadores, ¿no es cierto? Por eso Perón, ahí con esto te lo redondeo, A ver. Perón le dijo a Cantoni acá, en el Estadio Abierto, hay una foto, le dijo, yo quiero hacer en el país, en el año 45, yo quiero hacer en el país lo que usted ha hecho en San Juan. Fíjate vos, qué importante. ¿Perón se lo dijo? Sí, señor. Mira vos. Sí. Se encontraron en el Estadio Abierto del Parque de Mayo. ¿Viste que por qué te digo que el estadio abierto tiene su historia? Claro. Indagás en la política, indagás en la época de la dictadura, en la vieja Y se puede legislatura, para donde lo Bueno, la veas. vieja legislatura, no hablemos de la vieja legislatura. ¿Cuándo un gobierno se va a ocupar de la vieja legislatura y no solamente el 24 de marzo? Sí, pues hacen actos solamente Sí. para el 24 de marzo, es verdad. Es decir, se pinta el 23 de marzo porque el 24 es un acto y nos olvidamos. Y después, es verdad. Y tiene, como vos decís, una historia muy linda, la verdad. Toda esa zona, toda esa manzana. Claro. Bueno, Luis, Bueno, se nos ha ahí ido el estamos. tiempo.